Buenos días a todos y todas. Yo, para empezar, quería sumarme a las felicitaciones de los y las conferenciantes que me han precedido, porque si organizar unas jornadas de conferencia no es fácil, en estos tiempos de contacto exclusivamente virtual, como acabamos de ver, pues todo se magnifica, sobre todo los problemas que van surgiendo en la organización y en la presentación, que me consta que habéis tenido y me consta también que habéis superado con nota. Así que mi enhorabuena y por la idea de organizar estas jornadas, y de nuevo también felicitaros por la idoneidad del tema elegido. Las producciones cerámicas en sus contextos, que no de yacimientos, y lo quiero subrayar. Las cotas de conocimiento que ha alcanzado la investigación arqueológica, la cantidad y variedad de hallazgos cerámicos que aparecen en cualquier excavación de un yacimiento de la cuenca mediterránea, por pequeño que sea, y los niveles de exigencia de la investigación actual hacen que un estudio de un tipo de producción cerámica ajeno al contexto material general en el que aparece, pues, es decir, con que otras cerámicas no ibéricas, en este caso, aparecen esas cerámicas ibéricas, pues, como digo, ese estudio, por bien hecho que esté hecho metodológicamente, pues en el momento actual tiene escasa utilidad en el avance del conocimiento. Yo, con esta idea, he centrado mi charla en la cerámica ibérica contestana de las épocas antigua y plena, vista desde esa perspectiva global que incluye aquellos otros productos cerámicos con los que se asocia la cerámica ibérica. Esto tiene una gran ventaja, porque permite, como veremos a lo largo del PowerPoint, que los propios vasos ibéricos puedan convertirse en fósiles directores, es decir, que den datación, y esto es muy útil cuando no aparece la cerámica de importación, que, para desgracia del excavador y la excavadora, suele ocurrir, y con bastante frecuencia. A estas alturas de las jornadas, pues ya conocéis la importancia que tiene la información que da la cerámica y la importancia que tiene saber la función de los vasos. Bueno, pues en este sentido, con la cerámica ibérica tenemos un problema que no se da en otros repertorios mediterráneos contemporáneos, que no conocemos el nombre de los vasos, y si no son formas muy funcionales, muy evidentes, pues no conocemos su uso. Yo, en el máster y en las clases de arqueología ibérica, cuando las dábamos, pues ponía siempre este ejemplo muy conocido de la tipología de la vajilla fina ática, pero podría ser cualquiera: la sigilata, la cerámica de cocina, las ánforas. Bien, en el caso de la cerámica griega, pues es que conocemos los nombres porque tenemos, primero, excavamos y encontramos los vasos, pero es que tenemos la suerte, o tienen la gran suerte, de encontrar esos vasos descritos, cómo se utilizaban en los textos e incluso en imágenes, como tenemos en esta preciosa hidra del pintor de Aqueloo, que está en los museos vaticanos a la derecha. Aquí se está representando una escena de jóvenes atenienses yendo a la fuente a por agua, que era el momento de relación social para ellas, y vemos que se está representando la hidria, ella dentro de ella, es decir, la forma del vaso dentro del vaso. ¿Qué puede ocurrir cuando no conocemos el uso de los vasos? Pues que perdemos mucha información, y cuando no conocemos, la tendencia es siempre a echar mano del tema religioso. Es un vaso ritual. Y yo en el máster también pongo siempre este ejemplo. A la izquierda vemos, bueno, apareció excavando en el Ágora de Atenas, en el nivel arcaico, si no recuerdo mal, pues unos fragmentos de un vaso que, al reconstruirlo, pues aparece pues esta forma tan curiosa, de más o menos dos troncos de cono invertidos, con un orificio que comunica uno y otro, el superior también con una obertura en el borde y frontal. Es decir, esto, pues si no tuviéramos la imagen de las figuras rojas superior, en la que vemos perfectamente que es un trono de un niño, pues ¿qué explicación le daríamos? Pues un vaso ritual, porque tiene poca utilidad doméstica o funcional.
Es lo que ocurre también con el vaso de borde dentado. Perdón, una cosa, se tapa, yo es que pierdo la anotación que hay en la base debajo del vaso de borde dentado. ¿No lo veis? Sí, es muy perfecto todo. Vale. Pues, bien, pues aquí en el vaso de borde dentado de la escuela, que lo encontró Solveig Nostrum excavando el templo de la escuela, pues claro, era un vaso raro, un borde dentado, orificios hechos, ¿veis los orificios hechos precocción? Pues bueno, es un vaso raro que no sirve para almacenar nada, ni líquidos, por supuesto, ni sólidos. La decoración, por ejemplo, pues eso desde el primer momento Solveig Nostrum lo utilizó para interpretar el edificio en cuya estancia parecía como un templo. Y va a tener razón en este caso, pero exactamente no sabemos para qué servía este vaso. Se ha escrito también últimamente que si podía servir para llevar un pajarito en el interior, porque hay un vaso en la Serreta, de borde y en otro yacimiento también, que se conserva la tapadera, y como pomo tiene un pajarito, se piensa que era para llevar el pájaro vivo para realizar el ritual que tú no hay que realizar, pero no deja de ser una pura especulación. Pero no hace falta remontarse tanto, puede ocurrirnos hoy si excavamos un yacimiento, nos encontramos un plato que tiene en el centro un recipiente acalado, como el que veis arriba. No sabemos para qué sirve en la actualidad, pero bueno, sabemos que es la mancerina, es un vaso que se inventa el marqués de Mancera y virrey del Perú en el siglo XVII, de ahí le viene el nombre, porque este señor es el que trae el chocolate y trae también el recipiente con el que lo bebían la población sudamericana, que era la jícara. La jícara es un cuenco de madera o medio coco cortado y se bebían ahí el chocolate. Claro, si trae ese recipiente para beber, pues se les volcaría, era incómodo. Entonces él se inventa este plato para encastrar dentro, como veis en la imagen de abajo, la jícara, el cuenco, y en el siglo XVIII, por ejemplo, es uno de los vasos de lujo que aparecen en todas las casas de la aristocracia y de la burguesía. Luego se inventó la taza con asa, nos tomamos el chocolate hoy con una taza con asa, pero en esa época, y es muy curioso por las connotaciones que tiene en el mundo antiguo, se traen el chocolate y se traen también el recipiente, el cuenco, de madera, luego lo cambiaría. En todo estudio ceramológico pues tiene que empezar evidentemente por el inventario y la catalogación de las piezas. Y aquí pues tenemos un problema con la cerámica ibérica porque no es una producción tan estandarizada como la sigilata o la cerámica griega, como acabamos de ver, o incluso con las ánforas, con sus tipologías cerradas ya algunas desde el siglo XIX. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mirad, yo os voy a contar una anécdota de mi tesis de licenciatura que hice yo a finales de los años 90. Yo estudié, como sabéis algunos, la tienda del alfarero y bueno, me aparecían formas muy funcionales, una tinaja, un led, un botillo, pero me aparecían también estos contenedores grandes con 3 asas, o este vaso abajo a medias entre el leves y un cuenco. Y eso, bueno, pues yo empecé a utilizar, a mirar la tipología de cuadrado de cigarralejo, la de Arenegis, la de la Bastilla de Liria, y claro, estos vasos son más tardíos, son del siglo I a.C., ahí no estaban, porque son tipologías basadas en esos yacimientos. Ya, afortunadamente, pues un día consulté después la tipología de Solveig Nostrum, 1973, y ahí los encontré, entre otras cosas porque ella también los estudiaba en su tesis. Solveig Nostrum, en su tesis, muy adelantada para su tiempo, hizo una tipología de formas geométricas, que era lo que tocaba en ese momento, pero también una tipología de formas funcionales. Y recurría en este aspecto a la comparación con vasos similares del mundo griego, del mundo mediterráneo. Y a través de esa comparación, pues intentaba interpretar la función de esos vasos. Yo ahí, en ese momento, conocí los términos leves, pizos, pitiscos, que era la primera vez que los veía
en la cerámica ibérica que yo tomé para mi propia, la tipología que confeccioné en mi tesis doctoral y que me parecían maravillosos y fascinantes por las reminiscencias que traían del Mediterráneo clásico. De esta lista, la única tipología generalista es la de Mata y Bonet, que es la que está más extendida, pues porque es muy útil para hacer informes y memorias técnicas, científicas también, por supuesto, pero la cronología no es un atributo en esta tipología, con lo cual, al usarla, pues tienes muy bien catalogado tu vaso, pero con cronologías amplias de 2 siglos, esas cronologías hoy en día, en la actualidad, en el estado actual de la investigación, pues pueden resultar poco útiles en el tema, en el campo que estás trabajando. Yo en mi tesis doctoral hice la tipología de la contestánea por fases. ¿Por qué? Pues porque tuvimos la gran suerte de contar con 3 yacimientos con horizontes únicos de ocupación. Eso es lo primero, si se puede, que hay que buscar. ¿Por qué? Pues porque lo que sale en ese yacimiento es lo característico de ese momento. No hay contaminaciones ni de ocupaciones anteriores ni de ocupaciones posteriores. El oral nos daba el horizonte, el repertorio cerámico propio del siglo V, el puntal en el valle, en la cubeta alta del Vinalopó, el horizonte del siglo IV a.C. y la escuela, el horizonte característico del siglo III a.C. El resultado es el repertorio por fases, a través de las cuales, si lo hacemos por fases, lo presentamos de esta manera, con un simple ejercicio de comparación, pues ya podemos observar cambios cualitativos, por ejemplo, formas que desaparecen, formas que aparecen, formas que perduran de una fase a la otra. Y claro, al hablar de formas que aparecen y desaparecen y formas que perduran, pues entendemos funciones que aparecen y desaparecen. Es decir, que tenemos aquí una lectura cualitativa muy, muy interesante. Yo en las clases del máster siempre cuento, por ejemplo, que el oral con respecto al puntal, en la cerámica pintada, pues nos encontramos que los vasos contenedores son más grandes, que son más variados, con pitorro vertedor, sin pitorro vertedor, con asas, sin asas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay excedencia en la producción agrícola. O nos encontramos también que hay más vasos en el siglo IV, es que en el siglo V no hay, vasos de pequeño formato, y aparecen ahora, por supuesto, los caliciformes, aparecen también las botellas, las botellitas, los cuencos, etcétera. Y fijaros también, porque ahora hablaremos a continuación, cómo desaparece la cerámica gris. Está presente con un repertorio bastante variado en el siglo V, pero a partir del siglo IV, en el puntal, apenas hay 2 fragmentos de borde roto. Cuando pasamos al siglo III, pues lo que vemos es lo mismo que en el siglo IV, grandes contenedores, variados, vasos de pequeño formato, pero observar en la parte central de la cerámica pintada cómo aparecen formas nuevas que indican, bueno, son formas helenísticas, indican ya mediterraneidad y por supuesto veremos al final aparece la decoración figurada en el tercio, una decoración que tiene también pues un halo del mundo mediterráneo, del mundo helenístico. Lo veremos también a final del PowerPoint y todo eso que nos hace su aparición, con algunas excepciones que habría que revisar también. Todo eso aparece en en el último tercio del siglo III a.C. No obstante, quiero recordar que la cerámica ibérica es la menos estandarizada de las producciones mediterráneas contemporáneas y nos podemos encontrar ante un vaso de difícil catalogación con las tipologías existentes, por ejemplo, la tumba del cigarralejo, un ajuar del siglo IV a.C., claramente por la cerámica ática que acompaña y por la panoplia del guerrero, pues ahí está ese vaso que yo ahora mismo, si me preguntáis, no sé en qué tipo colocar.
Pero veamos ahora cuáles son las producciones cerámicas contestanas. Es el listado que utilizamos en el área de arqueología de la Universidad de Alicante. El orden en el que veis no indica prelación ninguna, puede ser cualquier otro orden que vosotros elijáis. Este es en el que estamos familiarizados los miembros del equipo de investigación, y eso hace como todos lo conocemos, pues que el trabajo de laboratorio se agilice. Nosotros colocamos primero, cuando ordenamos una unidad estratigráfica, colocamos primero las ánforas, luego primero la importación, después las ánforas, la cerámica pintada, la cerámica común, que es la misma que la pintada, pero sin decorar, después la cerámica gris, después la cerámica de cocina y los objetos no vasculares por último, y ahí distinguido con otro color, pues si nos aparecieran, que no nos aparecen, pero es característico de época plena, en los siglos IV y III, las producciones impresas y sobrepintadas, entre otras, de las que hablaremos a continuación, veremos en el programa. Pero bien, quien estudie un yacimiento ibérico contestano o cualquier yacimiento que esté en el litoral mediterráneo, pues debe saber que junto a las producciones ibéricas le puede aparecer cerámica de otras procedencias del Mediterráneo contemporáneas a ella. Y desde el siglo VI hasta el cambio de era, pues nos pueden aparecer cerámica púnica de Ibiza, cerámica púnica del norte de África y centro mediterránea, nos puede aparecer cerámica púnica del estrecho, de la zona de Cádiz, de las ciudades púnicas del Mediterráneo, la costa mediterránea peninsular, nos puede aparecer cerámica griega y, corriendo el tiempo, en los últimos 2 siglos de la cultura ibérica, pues nos puede aparecer cerámica itálica. Es decir, que hay que conocer la cerámica ibérica, pero también hay que tener una idea de todas estas cerámicas, si no una idea especializada, porque eso es imposible, o sí por lo menos una idea orientativa para poder identificar, por lo menos por descarte. Bueno, pues haciéndolo así, en la fase antigua, siglo V a.C., nos damos cuenta que el repertorio de formas, ya lo hemos dicho, es sencillo, que es bastante homogéneo en todos los territorios ibéricos, luego ya se irá diversificando a partir del siglo IV, que es normal encontrarse imitaciones del repertorio fenicio o orientalizante de sus abuelos, que hay peculiaridades territoriales, por ejemplo, encontrarse a torno vasos del repertorio a mano anterior, del bronce final protohistórico u orientalizante, y en la fase antigua, ya lo hemos dicho, es muy característica la cerámica gris. ¿Qué podemos decir de la imitación de formas del repertorio fenicio? Pues aquí en la Contestania lo podéis observar fácilmente con esta fila, es decir, de la conocida urna Cruz del Negro de Peña Negra, en finales del VII, siglo VI, pues en el oral, a finales del VI, primera mitad del V, pues sus habitantes, son sus nietos, fabrican o elaboran esta urna, que es muy, muy parecida en sus elementos formales a la de Peña Negra. Y luego, pasando el tiempo, esta forma pues irá adoptando ya unos perfiles y una caracterización propiamente ibérica. En el siglo IV, pues mirad la que aparece en la Hoya de Santa Ana y la que aparece en el Cigarral. Por lo que respecta a la cerámica gris, pues hoy por hoy podemos decir que, bueno, a ser característico del siglo V, de la fase antigua contestana, pues es un indicador cronológico cuando aparece, y cuando aparece en las cantidades y variedades con la que aparece en el oral, como veis aquí en la imagen, pues nos está dando cronología, es un fósil director, y nos está dando también identificación cultural. Es una cerámica gris, pues exactamente igual que la de Peña Negra. Nosotros, para catalogar esta cerámica del año 90, 91, 92 del oral,
Pues menos mal que está publicada Peña Negra, porque todas las formas del oral las encontramos en Peña Negra. Y técnicamente es la misma, es decir, una cocción, una cerámica gris de buena calidad, una cocción uniforme y las paredes bruñidas, como podéis ver en la copa de abajo. Con la flecha está marcado precisamente uno de los vasos en gris, pero lo que está imitando es un cuenco carenado del bronce final o del protohistórico de los siglos 8-7 de Peña Negra, poniéndole ya pues una base de talón, pero ese perfil es el característico de los cuencos carenados. Como formas características de la fase antigua, pues todo el mundo sabe ya que es la urna de orejetas, y mirarla como la encontramos ya en el siglo VI, en Peña Negra, es característica de las necrópolis contestanas y del país valenciano en el siglo V, aquí tenemos el ejemplar de Altarabella, y ojo, decimos que es característico del siglo V porque mientras adopten o presenten esta forma bicónica tan marcada, tan estilizada. Esto no es una cosa mía, esto lo dijeron Julie y Nostrom en los años 70, un artículo de los años 70. Ojo con cuando se encuentre una urna de orejetas, es decir, que estamos en el siglo V, porque las hay todavía en el siglo IV. Mirar esta de Cabezo Lucero, hay una tumba en la Serreta o la necrópolis del Puntal que también las tiene, pero observad que su perfil es ahora globular. De formas que perduran, pues evidentemente la urna bicónica, el vaso bicónico, eso lo tenemos desde el principio, siglo VI, ejemplar de los almadenes, pues hasta el cambio de era, hasta el final. Entonces, ¿qué podemos decir de una pista para guiarnos cuando lo encontremos en las excavaciones y no tengamos cerámica ática para datar los contextos? Pues lo mismo que hemos observado para la urna de orejetas, que el perfil bicónico de ese perfil estilizado de los siglos VI y V, pues se va convirtiendo en el siglo IV en un perfil globular o, como veis, en la carena en la parte inferior. Con los bordes también, y eso es una observación mía, con los bordes tenemos que en el siglo VI y en el siglo V son de perfil triangular o subtriangular, pero cuando llegamos al siglo IV, esos perfiles de bordes son ya los característicos del pico de Ana. En este sentido, esta observación es de gran ayuda. Y lo mismo podemos decir en el caso del Leves, es decir, bordes de perfil subtriangular y perfiles muy troncocónicos, y luego a partir del siglo IV, pues bordes de pico de ánade y perfiles del cuerpo también ya pues, o globular o con la inflexión en la parte inferior del vaso. Y este es el contexto de las importaciones de la fase antigua contestana, elaborado a partir de los hallazgos en el oral. Excavando en un yacimiento costero contestano, pero también en los yacimientos del interior, pues nos pueden aparecer pues todo el repertorio, ese repertorio de ánforas que veis, ánforas etruscas, ánforas masariotas, ánfora corintia y quiota, es decir, desde Grecia oriental a Grecia, a las colonias del sur de Francia y, por supuesto, lo que más aparece en el gráfico, la columna más alta, en el gráfico inferior, las producciones púnicas de la zona de Cádiz y de la zona de las factorías fenicias de la costa de Málaga. Son las ánforas Tagomago, son las serie T11 de Ramón, que me perdone el colega y amigo Ramón, pero me gusta más llamarla ánfora Tagomago por la isla donde apareció el pecio, donde aparecieron por primera vez. Bueno, mirar, esto nos permite también, o hay que hacer también, no solo identificarlas, sino también calcular las cantidades, es decir, en qué cantidades aparecen, y desde luego eso nos da una información cualitativa muy importante, porque en general en el siglo V pues lo que predomina, por lo menos en las ánforas, son los productos de la zona del estrecho y de las factorías fenicias de la costa malagueña.
Pero bueno, es un comercio muy variado, llegan muchas procedencias, llegan en este momento, en el siglo V, las primeras cerámicas de figuras rojas, las bonitas, las del estilo severo, llegan las últimas producciones de figuras negras, de este estilo tardío. Este vaso que veis aquí no es del Oral, ya nos gustaría, es de la necrópolis de Poblenou, de la vila, y nos llega también la cerámica púnica. Hay que estar atentos, yo no la voy a contar porque ya os lo ha contado el profesor Joan Ramón. Yo os muestro, por ejemplo, esta más grande de lo que es, ese anforisco, que es una imitación perfecta de una ánfora fenicia. Llegamos a la fase plena y aquí nos damos cuenta de que, bueno, pues es que los repertorios son más complejos y diversificados, ya lo hemos contado, que hay más vasos de pequeño formato, lo vemos ahí en el repertorio, pero lo vemos también en esta imagen de la dama del Cerro de los Santos, cómo lleva en sus manos ese caliciforme, está dispuesta a hacer una libación, a hacer un ritual con ella. Otra característica que desaparece o se reduce, la cerámica gris, y ahora empiezan a partir de finales del quinto y sobre todo a partir del cuarto esas producciones particulares de cada territorio que a continuación vamos a ver. En la Contestania, y ahora cuando digo Contestania digo también el mundo ibérico de Murcia, ¿cuáles son las formas particulares que aparecen en el siglo IV y que las vemos también, se mantienen durante el siglo III? Pues, por ejemplo, el calatos de cuello estrangulado, el tonelete, la cantimplora. Es decir, si nos aparece esto, en el siglo V no estamos. Podemos estar en el IV o en el III, pero en el siglo V, desde luego, no. La cantimplora es un vaso muy, muy, muy curioso. Hay más en el mundo ibérico de Murcia que en el mundo ibérico alicantino, propiamente contestano. Esto, por ejemplo, es la tipología que hizo el profesor Lillo de los toneletes de la región de Murcia, y él tiene un artículo también donde decía que son vasos para acarrear el agua a los poblados, basándose en esta preciosa terracota de la necrópolis del Cabecito del Tesoro. El animal de carga pues la lleva los toneletes. Bueno, pues es evidente, así está, pero desde luego yo me pregunto que si eso sirve para acarrear el agua y almacenarla en casa, debería haber muchos más toneletes, por lo menos no por casa, como había cántaros en las casas cuando había que ir a la fuente también a por el agua, y sin embargo no ocurre así. Eso nos tiene que hacer pensar. O la cantimplora, que es una forma de uso cotidiano, sin embargo tampoco hay tantas. Tenemos la del puntal, sigue habiendo más dentro de la escasez en los poblados ibéricos de la región murciana. Abajo tenemos la imagen de dos cantimploras que se exponen en el Museo de Murcia. Es un vaso raro en el Mediterráneo, hay en Chipre, en el Chipre geométrico, aquí la tenéis. Yo me acuerdo que visitando el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia hay también una cantimplora de madera con los arendeles en bronce. Es decir, son vasos que dices, bueno, una cantimplora es para beber agua, para almacenar y para beber, pero hay muy pocas, son muy escasas, con lo cual pues hay también que pensar si realmente tiene esa función tan cotidiana. Y bueno, pues aquí tenemos lo que ocurre con la cerámica gris. Bueno, la cerámica gris, como os he dicho, se reduce o desaparece completamente a partir del siglo IV en la Contestania. Pero, ojo, cuando encontremos un conjunto de cerámicas grises, no necesariamente tenemos que datar ese conjunto en el siglo V. Hay que ver los contextos, por eso es tan importante ver los contextos. ¿Por qué? Pues porque puede que sean vasos de la producción ibicenca de imitaciones de la cerámica ática, que se elaboran en los alfares de Ibiza ahora en este momento, y que alguna
aparece en los poblados contestanos. Puede que sea una de esas producciones especiales de la fase plena, como es ese vaso estampillado tan conocido de la olla de Santa Ana, o puede que ocurra, como el caso del Peñón del Rey de Villena, que lo estudió Laura Hernández en su tesis de licenciatura, que es del siglo IV, porque aparece una fíbula hispánica del siglo IV, una punta, en fin, el poco metal que había era del siglo IV y que alguien le dijo que se había equivocado y que eso era del siglo VI o del V. Pues no, esos vasos, esos cuencos que excavó, lo tenéis en la imagen a la izquierda, en el Peñón del Rey, José María Soler en los años 50 y que él entonces calificó como estáticos, pues resulta que son vasos que vienen de la zona de Ciudad Real, están estudiados en la tesis de cerámicas grises del profesor David Rodríguez en la Universidad, eso es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, que si eso es del siglo IV y está en un lugar único, en unos picachos de Cabrera allá arriba, en la cuenca del Vinalopó, en el siglo IV antes de Cristo, pues vamos a pensar que, por ejemplo, puede ser cuestiones de transhumano, ¿no? Que lo traían ya hecho así desde Ciudad Real, y no es un vaso del siglo V. Producciones particulares de cada territorio, pues estas que veis aquí, no nos vamos a extender. Cerámica indiqueta, sobrepintada, la estampillada en positivo, la estampillada en negativo, tan característica de la zona de Baza, de Valencia, de la zona oretana. Aquí no hay nada de eso, aquí lo que hay en la Contestania es esto, ¿no? Imitación de vasos griegos que también se dan mucho también caracterizan el mundo ibérico de Murcia y el mundo ibérico bastetano. Estos vasos, pues, tenemos en la Albufereta imitaciones de vasos griegos, a la izquierda Kilix, Kilix bolsal, a la izquierda el griego, el ático, a la derecha su imitación, y es muy, muy curioso también las imitaciones de cráteras de columna, del Puntal, del Castellar Colorat, de Enguera, o la de Cáliz, del Tosal de Manises, en un contexto del siglo III a.C., es muy curioso porque, fijaros, aparecen cuando ya la crátera se ha dejado de utilizar. Ya no hablemos de la de Cáliz, pero la crátera de columna se ha dejado de utilizar en Grecia a mediados del siglo V. Sin embargo, aquí se imita a finales del IV y en la primera mitad del siglo V. Son cosas curiosas pues, que hay que anotar también. Formas particulares del siglo III, pues haciendo ese repertorio por fases, pues nos encontramos estas formas de la esfera raras, ¿no? Esta jarra, estos elementos formales, la satrenzada, el vaso de borde dentado del que ya hemos hablado, el cálatos de cuello estrangulado sigue existiendo y a finales del siglo III hace su aparición, o en la segunda mitad del siglo III, conviven, porque hace su aparición, el cálatos de borde plano, en la imagen de la derecha. Es decir, que si nos encontramos excavando cálatos de cuello estrangulado y cálatos de borde plano, pues estamos en un contexto como poco, del último tercio del siglo III antes de Cristo. Y como os he dicho, pues también en estas fechas pues aparece el helenismo, la coine helenística hace su aparición también en la cerámica ibérica. Yo ya no discuto si de la mano del mundo cartaginés, del mundo bárquida o de la mano del mundo griego. No entro en ese debate, no toca ese debate. Pero lo que vemos es que en contextos del último tercio del siglo III, pues tenemos ya la decoración figurada, el conocido como estilo Oliva Liria, es el que le dio el nombre, pero con ejemplares muy destacados, que son hitos de esta decoración cerámica, en la serreta, en el Tosal de Manises y en las cueras de un vaso. Solamente tenemos este fragmentito de unas cabras, macho y hembra, que bueno, está publicado en la memoria de 2001, pero ha pasado desaparecido. Aprovecho para traerlo aquí, unas cabritas. Y este es el horizonte de importaciones del ibérico pleno. Al confeccionar una tipología por fases,
pues observamos que el horizonte de importaciones de época plena o clásica pues ha experimentado unos cambios muy interesantes. Por ejemplo, bueno, el repertorio de ánforas púnicas es más variado, sigue habiendo las ánforas de Cádiz, falta, por ejemplo, aquí, que salió en el puntal de Salinas, una ánfora de la serie de Ramón de 12, es decir, las que heredan las herederas, las nietas, digamos, del Astagomago, no está aquí en la imagen, pero aparece también. Ánforas de Ibiza, el repertorio típico del siglo IV y del siglo III antes de Cristo, y ahora empiezan a aparecer las ánforas de Cartago. Primero, como la de la derecha, de mediados o tercer cuarto del siglo III antes de Cristo, y sobre todo las que hay muchísimas, es la serie La Mañadé o la serie de T9 del profesor Ramón, las ánforas de Obús que decían Figueras Pacheco y el padre Belda, a la izquierda de la imagen, que son las que vienen con el ejército cartaginés para su avituallamiento. Y lo interesante es que de las ánforas griegas que hemos visto en el siglo V, que llegan de todos diferentes ámbitos griegos, desde Grecia oriental a la Magna Grecia, pues las ánforas griegas en este momento se restringen a las ánforas de la Magna. Y sobre todo, lo que empieza a venir ahora con mayor profusión son las ánforas magno-grecas, o greco-itálicas, que tenéis también en esta imagen. En el siglo IV, pues tenemos, eso ya lo conocéis todos, la gran llegada de cerámica ática, de figuras rojas y de barniz negro, pero lo interesante es que a finales del IV y en todo el siglo III, pues llega esa enorme, profusión de productos de talleres de barniz negro, itálicos del Golfo de León, de imitaciones púnicas de Ibiza, de Cartago, del sur de la gaditana del sur de la península ibérica, de Cuás, etcétera, pues que para el lamento de los que investigamos esta época, pues hay una infinidad de talleres que aprovechan la pérdida de mercado de la cerámica ática para entrar de ella, ¿no? Es más divertido también. Y por supuesto, la cerámica púnica. Hay que esperarse que lleguen todo tipo de recipientes de cerámica púnica, incluido ya a finales del siglo III, con la llegada de los bárquidas, las cazuelas, la cerámica. Bueno, y ya para acabar, esta pantalla del horizonte final de los siglos II y I antes de Cristo, en el que ya todo ha cambiado completamente, pero no voy a entrar en él porque esta es otra guerra y porque además es el contenido de las conferencias que se darán a continuación. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por la paciencia.